Bienvenidos a otro programa de ATCB Podcast. Yo soy su anfitrión Brady Tapia. En el día de hoy tenemos otro invitado especial. Muy buenas, con ustedes Luis Miguel Santillán y acompañándonos también nuestro hermano Edison Peña Parra en otro episodio de ATC View Podcast. Muchas gracias como siempre por su sintonía y nuestra persona de hoy es el señor Héctor Elcadur Acosta, un controlador del tránsito aéreo de la República Dominicana con 23 años de experiencia, de los cuales 10 años en la control de torre, 3 años control manual de aproximación y 10 años en control radar actualmente en la posición. Bienvenido, Elcadur. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme ser parte de este episodio. Siempre cabe destacar que Elcadur ha sido representante internacional de la IFATCA, de los controladores de República Dominicana, y también formó parte de la edición de la revista internacional The Controller. Actualmente también es el creador de la conocida banda de los controladores dominicanos llamada Callsign, que hasta ahora está haciendo muy buen trabajo, y también del equipo de fútbol de los controladores. Gracias. Bien, Kadur, bienvenido nuevamente a ATCB Podcast. Este es tu espacio, el de todos los amantes de la aviación, y queremos tu testimonio como controlador de tránsito aéreo aquí en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Este aeropuerto que ha tenido muchas modificaciones a lo largo de los años y el crecimiento vertiginoso bastante acelerado en los últimos 15 años, por así decirlo. Muy pocas personas conocen en este país que realmente aquí en Punta Cana se maneja más del 60% de las operaciones totales del país, tanto llegada, salida, como sobrevuelo. Si tú nos puedes dar tu testimonio, Kadur, desde el momento en que llegaste aquí, en qué año llegaste y cómo era el aspecto del aeropuerto a nivel de infraestructura y de tránsito. Yo he estado aquí en 3 etapas. La primera etapa en que yo vine aquí fue como controlador de aeródromos. Duré un breve tiempo aquí. Fue muy bonita la experiencia, la forma que se manejaban las operaciones aquí y en el sistema de navegación aérea en general de República Dominicana muy diferente. Este aeropuerto me impresionó por el diseño atípico, difería completamente de todos los diseños de un aeropuerto estándar. Te daba la impresión de tú querer estar, o sea, era otro ambiente, tú querías estar, te relajaba más a la vista. La caseta del controlador, la torre de control, era de un diseño mucho más humilde, era mucho más sencillo. Cabe destacar que primera modificación a esa torre de control se le hizo después del impacto del huracán Georges, porque desbarató la infraestructura, la destruyó y se tuvo que construir una infraestructura sobre esa para poder alojar a los controladores durante el tiempo que estuvo cerrado el aeropuerto. Estamos hablando del 98, 99. Yo vine aquí en el 99. Mi segunda llegada al aeropuerto fue para principios de la década pasada, ya para tomar el entrenamiento y quedarme ejerciendo como controlador no radar, o sea, manual. Tanto en la primera visita como en la segunda era similar la forma en que se manejaban las estructuras. Aquí ya se implementó porque estaba empezando a crecer el tránsito aquí. Fue por eso que se implementó el sistema, o sea, ofrecer el servicio de control no radar aquí directamente. Bien, si nos puede explicar brevemente para nuestros oyentes la diferencia entre el controlador radar y el controlador manual. El control radar ya es una evolución de lo que es el control manual. Un control manual o procedimental es un servicio que se presta tanto para fines de aproximación, de instrucciones de aproximación y salida de las aeronaves sin el uso de un radar. O sea, tú no estás visualizando el avión, tú tienes que manejar al dedillo las distancias, los radiales de salida y de entrada de los procedimientos y de las aerovías y tener en cuenta cuál es la velocidad promedio de cada tipo de aeronave o de cada tipo, o sea, cada tipo de aeronave en las inmediaciones del aeropuerto cuando están evolucionando para tú poder calcular cruces y calcular tiempos de llegada. ¿Te organizaba bien el tránsito? Bastante estresante y requería hablar más porque tú tienes que confiar en la opinión del piloto, tenías que confiar en tu capacidad de cálculo sobre la base de tú conocerte los procedimientos al dedillo, porque eso ya no, eso era como tú saberte tu cédula. Entonces, luego que llegas aquí como controlador ya procedimental, Uh-huh. ¿qué tiempo duraste ejerciendo
bajo esa condición. Aproximadamente 2 años, no me acuerdo bien, pero fue bastante interesante. Cabe destacar que tanto en la llegada aquí como controlador de aeródromos, como inclusive en ya para la vez que vine como controlador radar, todavía hasta el otro día, hasta hace pocos años, las operaciones aquí no eran tantas como se manejan ahora. Sí, yo recuerdo cuando llegué aquí en 2011 que temporada alta era un promedio de 50 operaciones. Vamos, y sí, hay que poner un detalle ahí, que para fines de la gerencia del aeropuerto de Punta Cana, ellos miden cantidad de operaciones a cantidad de llegadas. Exacto, solamente Para llegadas. fines de ATC, eso es el doble, porque los que salen hay que controlarlos. Entonces, cuando ellos te dicen tenemos 50 operaciones, son 100, sin contar los sobrevuelos, que ellos no lo cuentan, pero que el controlador de aeródromo las tiene que manejar, como las operaciones cautivas en los alrededores, como los helicópteros y todo eso, como los sobrevuelos que nosotros manejamos, que es una aeronave que va en sobrevuelo de las Américas a San Juan, de Borinquen a Santiago, etcétera. Depende de la altitud. Y también sumándole a eso, entonces las aeronaves privadas, que usualmente no son contabilizadas. No están en el récord o en el estimado, sí, en la proyección de operaciones, porque son vuelos comerciales, ya sean charter o fijos. Tomando en cuenta tu experiencia aquí en Punta Cana, ¿nos podrías hablar del contraste de la primera década y segunda década en términos de crecimiento operacional? ¿Cuál es tu opinión respecto al crecimiento que ha tenido Punta Cana en la primera y segunda década del presente siglo? La diferencia básica es en la fluidez de las operaciones. Como muy bien Brady resaltó, que antes un día pico que daba miedo era un día donde tú tenías 50 operaciones, valga la redundancia, que eran 100 en ese entonces, o promedio entre 80 y 100. Eso era algo estresante para todo el mundo, inclusive en los primeros tiempos que se implementó el radar, porque el radar aquí se vino a implementar entre el 2005 y 2007. Era bastante estresante. Ahora, en este tiempo, esa cantidad de operaciones es un día aburrido. Digo que ahora se hace mucho más manejable en el término de nosotros de control de aeródromo por la disponibilidad que hay ahora de puestos de estacionamiento, que antes era muy reducido. La capacidad de aeropuerto, o sea, la capacidad de la cosa, exactamente, tú cuentas ya con 2 pistas, no se usan simultáneamente, pero tú tienes 2. Antes, este aeropuerto cuando abrió a mediados de los años 80, luego tendrían 4 puestos de parqueo. Yo tengo una anécdota, o sea, el fundador del aeropuerto una vez nos hizo una anécdota de que la primera vez que él vio 4 aviones juntos, ese día él no sabía qué hacer, estaba como que le acababa de nacer un hijo. Wow, lo vio lleno en el aeropuerto y se emocionó muchísimo. Sí, porque era la primera vez que se le juntaron 4 727. Wow. De Miami Air. No me acuerdo, no dijo eso, no mencionó aerolínea, pero... Y ahora nosotros tenemos prácticamente casi 30 puestos de estacionamiento. Sí. O sea, y el aeropuerto está equipado para recibir aeronaves desde pequeñas hasta de las más grandes que hay en el mercado ahora mismo. Y la programación que tiene ahora, la distribución de los slots, el alquiler que hacen con las aerolíneas, ha permitido también que sea manejable, porque antes el problema era que de 2 a 4 de la tarde llegaban todos juntos. Sí, Entonces, a principios de la década pasada salió una película con John Cusack llamada Pushing Teen. Y nosotros relajábamos aquí diciendo que literalmente la gente de operaciones aquí hacían pushing team, empujando para sacar espacio de parqueo. Era pujando, pero no tenían las herramientas que ni tanto ellos para fines aeroportuarios como nosotros en ATC tenemos para fines de gestión del tránsito. Sí, ha cambiado bastante porque... hay herramientas tecnológicas. Exacto, ahora hay muchas herramientas que se aplican, anteriormente no se aplicaban. Se juntaban prácticamente todas las llegadas en una misma hora, en un mismo rango de tiempo. En un mismo rango de horas. Y eso entonces hacía que el trabajo de nosotros como controladores y el trabajo también de ellos como personal del aeropuerto sea un poquito más fuerte en ese sentido. No, y eso ha cambiado. Sí, y toma en cuenta que se producían entaponamientos en todas partes. Tú tenías muchas aeronaves llegando. Yo me recuerdo, yo en radar ya con un par de años habilitado, que el que estaba en aeródromo a veces me decía, nada más cabe fulano. Y ese era en tu secuencia el número 4, el número 5. Porque era mediano, que sé yo. Pero fulano y este están delante. No, pero es que fulano el que cabe. Entonces tú tenés que hacer malabares. Entonces yo tenía un entaponamiento en el cielo
con las aeronaves en el Y el espacio de Torre aéreo. tenía uno aquí, Tenían rampa, pero también en el aeropuerto tenían un entaponamiento porque llegaban tantos o sea, ellos no tenían el sistema, por ejemplo, de manejo de equipaje que tienen ahora. Era mucho más limitado. Se dañaba no con frecuencia, pero estaba sujeto a dañarse porque tú estabas fundiéndolo con tanta gente que llegaba al mismo tiempo. Sí. Entonces se te entaponaba ahí y se te hacía un entaponamiento en el área del parqueo, porque entonces venían todos los tour operadores en los autobuses y hasta el estacionamiento del aeropuerto era mucho más limitado. ¿Y cuáles fueron los sistemas que se implementaron, tanto en las vías como del control de tránsito aéreo como en las operaciones del aeropuerto para apaciguar un poco ese embotellamiento que se hacía en los días de las horas pico? Aparte de entrenamiento, Aparte de eso. no tengo conocimiento exacto de cuáles son los sistemas que utilizan en el aeropuerto, pero sé que utilizan un sistema de gestión de slots para poder programar y reasignar los puestos de estacionamiento Sí. con mucho tiempo de antelación y sobre la marcha también. Pero nosotros también en los últimos tiempos estamos implementando un sistema de control de afluencia, un sistema de gestión de ATFM, Air Traffic Flow Management, que es utilizado por la FAA, que es una historia larga, que eso no se puede mencionar ahora porque es un poquito larga. En ese tiempo, que es para programar y visualizar cuáles son las horas pico, cuáles son los estacionamientos, pero eso se hace midiendo la capacidad del espacio aéreo. O sea, cuántas operaciones de manera segura yo puedo manejar en un sector X. Pero está diseñada no solamente porque yo tengo un espacio aéreo grande o pequeño, sino también para calcular una capacidad promedio del personal que se sienta ahí. Cosa de que cualquiera pueda manejar esa cantidad de operaciones de manera óptima. Exacto, que eso Entonces, es lo que quiero. ya cuando tú estás sobrepasando eso, tú tienes un rango de protección en condiciones normales. Porque ya cuando hay problemas de, qué sé yo, mal tiempo, huracanes, etcétera, ya todo cambia ahí. Entonces, aquí se han implementado eso, aparte del entrenamiento, más controladores, tenemos estaciones de control mucho más moderna, como el centro de control. Ustedes en Torre tienen un sistema de información que en mis tiempos de controlador de aeródromo yo no lo tenía, que era el Bright, que es la pantalla, el monitor, para yo visualizar las aeronaves que están en las proximidades. En 2011, cuando yo llegué, solamente eran 2 puestos de control, superficie y control de aeródromo. Entonces ya tenemos una configuración más cercana a lo que es un aeropuerto de un país desarrollado. No, en los tiempos que yo era controlador, a veces tú tenías que hacer un pulpo. Sí, hay que hacer muchas cosas. Tú tenías que hacerlo todo, sobre todo cuando te examinaban, te bajaban al otro y tú te quedabas solo con el supervisor atrás preguntándote de todo y tú como un pulpo y todo el mundo exigiéndote, respóndeme ya. A mí me pasó, aportando ahí una anécdota, fue que cuando yo trabajé aquí en 2011 al 2013 y luego salí por un periodo de 2 años, cuando vine de visita en 2015 a ver la terminal nueva, Terminal Bravo, me dejan en la entrada que habitualmente yo utilizaba para acceder a la torre. Entonces me dicen, me quedo aquí. Cuando voy buscando la puerta, no veo puerta. No veo nada, veo una pared y por donde entro ahora. ¿Qué fue? Pasó 1 año y medio y ya el aeropuerto había cambiado totalmente. O sea, Sí. ya la terminal Alfa no tenía el punto de acceso, no había la puerta de empleado que siempre estaba. Ya la torre de control no se accedía de forma habitual, caminando, sin tener que tener ningún requisito de identificación de un carnet del aeropuerto. Sí, Es más moderno el aeropuerto, inclusive en diseño. O sea, se mantiene apegado al diseño original, pero no es exactamente lo que tú encontrabas, que eran columnas de palos, o sea, de troncos y canas y eso. Cadul, antes de cerrar ya con este podcast, yo quisiera que tú le comentes un poco a nuestros oyentes sobre el torneo de fútbol de América Latina. Discutíamos o sea, en off, ahorita, de que muchas empresas o profesionales de diferentes áreas tienen, como quien dice, actividades boutique, porque ese término yo lo tomo de los festivales de música boutique. Okay. Se hacen actividades deportivas diferentes. Hay una copa de básquetbol y todo eso. En Europa se hace desde hace unos cuantos años, una copa de fútbol, una copa europea. La Copa Europea, sí. Una copa europea. Y quien presidía ese comité gestor fundó la Copa Mundial de Controladores. Sí. Eso se celebra todos los años, se elige una sede diferente, un país diferente. Normalmente son países que van y proponen llevarlo a su país y ayudar a los organizadores a conseguir los contactos necesarios para poner en marcha todos los puntos que se necesitan para organizarlo y mantenerlo dentro del rango de precios y comodidades necesarias.
Entonces, bueno, aquí se dio el caso de que ellos simplemente querían venir para acá y a mí me llamaron cuando estaban aquí haciendo el levantamiento, como que, mira, tú puedes reunirte con fulano. Y yo, sí, ya el tipo conocía a Bávaro mejor que yo, Wow. literalmente. Entonces, se hace una copa que van gente de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá, van de México, de Irlanda, han venido de Arabia Saudita, Marruecos, sí. Se integraron este año. etcétera. Entonces, nosotros hemos tenido el honor de participar no como equipo nacional, porque no hemos podido reunir el equipo completo, pero sí dentro de un conglomerado que se hace, que se llama equipo latinoamericano. Ok. Y son casi todos son controladores, pilotos, unos cuantos, y pueden ir uno que otro familiar directo de controlador. Y se pasa un excelente ambiente, no deja de ser competitivo, pero es muy amistoso. Durante toda una semana se hacen actividades y uno lo pasa bien. Y una de las chulerías es que tú puedes durar la semana entera y no habla del trabajo. ¿La próxima fecha de ese evento sería? Se hace una Copa Mundial, la Copa Mundial se hace en noviembre, será del 6 al 10 de noviembre, o En Marruecos. al 11, algo así, no me acuerdo bien ahora. Y la Copa América, Sí. que se hará ahora a final de abril, del 1 al 3 de mayo. En Brasil. En Brasil, en Florianópolis. Correcto. La mundial se hará en Marruecos. Ah, perfecto. Ya lo escucharon, muchachos. Están invitados todo el que quiera participar. El contacto del CADUR en Instagram, Facebook. Ujú. También vía Plan Sport o ATCU pueden hacer el contacto. El que quiere integrarse al equipo de fútbol Sí, y sí. representar al país como controlador transitorio, piloto o aficionado de aviación, puede Que integrarse al siga- o equipo. Que siga Callsign también, otro Sigan sector. call sign, integran, claro que sí. Bien, muchísimas gracias por tu participación, CADUR. A ustedes. Y esperamos siempre volver a tenerte aquí con nosotros. Cadul, te damos las gracias por la experiencia compartida para todo el público oyente de lo que es el ATC View Podcast. Agradecido y de verdad que sí, que nos das otra perspectiva a los que desconocíamos, los que no estuvimos presentes y a todo el personal oyente. Muchísimas gracias por la experiencia compartida. Esperamos nuevamente en nuestro espacio. Cuando quieran. Muchas gracias por la sintonía y hasta la vuelta.